Bienvenidos mis apreciados estudiantes a esta nueva clase. En este video les voy a explicar el tema de simetría de funciones. La simetría es una característica de las formas geométricas como los polígonos regulares. Acá en cálculo el concepto de simetría se relaciona directamente con la forma que tiene la gráfica de una función en el plano cartesiano. De esta forma se determinan dos aspectos que definen algebraicamente la simetría de una función. Es decir, vamos a conocer cuando la función es par y cuando la función es impar o cuando no cumple ninguna de las dos. Entonces empecemos con la función par. Una función es par si para cualquier número real x en su dominio, el número menos x está también en su dominio y se cumple que tanto f de menos x como f de x son iguales. Es decir, f de menos x es igual a f de x. Se dice que en una función es par si es simétrica con respecto al eje y, como se muestra en la función f de x igual a 4 sobre x a la 2 más 1. Entonces aquí tenemos la gráfica de esta función, una función racional, en el cual podemos observar esta definición. Es par porque es simétrica con respecto al eje y. Podemos observar acá que el eje y hace que la gráfica la divida en dos partes totalmente igual. Cuando el eje y divide la gráfica en dos partes iguales, quiere decir que se cumple el concepto de simetría, por lo tanto recibe el nombre de función par. Una función es impar si para cualquier número real x en su dominio, el número menos x está también en su dominio y se cumple. Es decir, si yo tengo f de menos x, debe ser igual al inverso de f de x, al opuesto de f de x. Se debe cumplir siempre al trabajar la función. Una función es impar si es simétrica con respecto al origen. Ahora, totalmente acá diferente a la función par. En la función impar ya la simetría la tiene el origen del plano cartesiano, es decir, acá el punto 0,0, como se muestra en esta función, f de x igual a 4x sobre x a la 2 más 1. Podemos ver acá que la simetría la tiene el punto en el centro del plano cartesiano. Podemos ver acá que esta parte que está dibujada en la curva es igual a esta, pero en sentido contrario, opuesto. Por lo tanto, quiere decir que cumple con la definición de función impar. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Determinar si la función es una función par, una función impar o ninguna de las dos. Entonces, vamos a comprobar en forma analítica si nos da una igualdad o si obtenemos el valor inverso de f de menos x. Esa es la gran diferencia entre las dos al hacer el proceso analítico. Tomamos la función que nos dan, en este caso f de x igual a 4x a la 3 más 2x. Reemplazamos el valor ahora de menos x. Vamos a comprobar reemplazando menos x en la función para ver si obtenemos el mismo valor para que cumpla que sea par o se obtiene el valor inverso para cumplir que sea impar. Entonces quedaría f de menos x es igual 4 que multiplica a menos x elevado a la 3 más 2 que multiplica a menos x. Tomo y reemplazo o calculo la imagen para menos x. Por lo tanto me quedaría 4 menos x elevado a la 3 nos da negativo. Todo signo negativo elevado a una potencia impar da negativo. Y x a la 3 nos tenemos como resultado x a la 3 más 2 que multiplica a menos x. Ahora vamos a resolver las multiplicaciones y eliminamos paréntesis. Más por menos nos da menos, 4 por 1 nos da 4 y nos quedaría x a la 3. Más por menos nos da menos y 2 por x nos da 2x. Acá podemos factorizar el signo menos. Por lo tanto, al factorizar el signo menos nos quedaría negativo factor común. Abrimos paréntesis, al sacar el signo menos, este quedaría positivo dentro del paréntesis. Al sacar el signo menos, quedaría positivo este término dentro del paréntesis. Es decir, que me quedaría que f de menos x es igual a menos 4x a la 3 más 2x. Entonces podemos comprobar que me estaban dando f de x y es 4x a la 3 más 2x. Y ahora f de menos x es todo lo contrario, menos y la función 4x a la 3 más 2x. Por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Como me cumple esta definición, quiere decir que la función es impar. Acá en la gráfica también podemos observar la función 4x a la 3 más 2x. Podemos observar acá que el punto del centro del plano cartesiano cumple con el concepto de simetría. En este segundo ejercicio tenemos la función g de x que es igual a 2 sobre x a la 2 más raíz cuadrada de 3 menos x a la 4.
Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de g de menos x. Entonces tomamos 2, donde está la x, reemplazamos por menos x al cuadrado más raíz de 3 menos, donde está la x, reemplazamos por menos x a la 4. Resolvemos operaciones de potenciación, nos quedaría 2 menos x elevado al cuadrado, toda cantidad negativa le da una potencia par, nos da positivo y nos quedaría x a la 2 más raíz cuadrada de 3 menos, acá nos quedaría toda cantidad negativa le da una potencia par, da positivo y quedaría x a la 4. Es decir que me queda 2 sobre x a la 2 más raíz cuadrada de 3 menos x a la 4. Podemos observar que el resultado de g de x es el mismo de g de x positivo. Por lo tanto, ¿cómo se cumple que g de menos x es igual a g de x? Quiere decir que esta función que estamos trabajando es par. Podemos observar acá la gráfica y podemos comprobar que ahora la simetría se cumple teniendo en cuenta el eje y, o el eje y hace que se cumpla la simetría para esta función. Por lo tanto, es par. El ejercicio C, tenemos la función h de x igual a 3x a la 5 más 7x a la 2 más 3x menos 1. Vamos a reemplazar el valor de h de menos x. Vamos a sustituir menos x en la variable x. 3, abrimos paréntesis, colocamos menos x a la 5, más 7, colocamos menos x a la 2, más 3, colocamos menos x menos 1. Resolvemos las potencias. Dejamos 3, que haría cantidad negativa le da una potencia impar, nos da negativo, y x a la 5 nos quedaría x a la 5, más 7, cantidad negativa le da una potencia par, nos da positivo y nos quedaría x a la 2, más, dejamos 3 que multiplica menos x menos 1. Desarrollo ahora producto para eliminar los signos de agrupación, el paréntesis. Me quedaría más por menos me da menos 3x a la 5, más por menos me da más 7x a la 2, más por menos me da menos 3 por x daría 3x y menos 1. Podemos observar ahora, acá tenemos positivo, negativo, positivo, positivo, no cambió el signo, positivo, negativo, 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 no cambió el signo. Quiere decir que son totalmente diferentes. Si yo factorizo acá al menos, me va a quedar que no es igual a h de x positivo. Como ya comprobamos que h de menos x es diferente de h de x, quiere decir que no cumple con función par, pero tampoco cumple con función impar. Es decir, no cumple con ninguna de las dos. Podemos observar acá en la gráfica y podemos ver que el eje Y no hace simetría para la gráfica y tampoco el punto o el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, no cumple ni par ni impar. Ahora, muchachos, van ustedes a resolverme la formación psicomotriz que está planteada para esta unidad. Dice, determina en cada caso si la función es par, impar o ninguna de las dos. Entonces, tienen la función f de x y g de x. Deben, primero que todo, reemplazar, así como le estoy indicando en los ejemplos, el valor de menos x. Y luego comprueban si cumple con ser par o impar. En el segundo punto nos dice, analiza la simetría con respecto al eje y, función par, o la simetría respecto al origen, función impar, de cada función. Entonces, acá aplicamos la definición o el criterio de acuerdo con la gráfica. Si el eje y hace simetría para la gráfica, quiere decir que es función par. Si lo hace el punto con respecto al origen, quiere decir que es una función impar. El tercer punto dice, completa la gráfica de cada función para que se cumpla la condición dada. Entonces tenemos acá la primera, nos piden que para que se cumpla una función par, la segunda para que nos cumpla una función impar, la B, la C una función impar y la D una función par. Por lo tanto, me deben ustedes trazar el resto de la gráfica que me falta para que se cumpla con esa definición. Así que, muchachos, los invito a trabajar manos a la obra.